Bueno, es impresionante lo que uno aprecia de gente como el apóstol Pablo, que ya en los versículos finales de esta carta uno esperaría como que merme la intensidad, pero nada, eso es carne, solomito hasta el final, siempre enseñando, impartiendo y compartiendo. Yo no sé si a ustedes les pasa lo que a mí, pero cuando escucho a creyentes que dicen que se sienten solos, me da ganas como de cogerlo a los pellizcos, porque uno tiene 66 libros en las Sagradas Escrituras llenas de personas que están vivas, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Al fin y al cabo, pues entonces, ¿para qué leemos las Sagradas Escrituras si no vamos a creer lo que dice ahí? Y nunca me siento como que un muerto me estuviese hablando cuando leo las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, sino que lo siento ahí, respirando. Eso es muy interesante. Bien, aquí en este capítulo 16, volviendo a la carta como tal, en el versículo 19, el apóstol ahora se dirige nuevamente a los de Roma, porque recuerden que hicimos un paréntesis para mirar cómo la sana doctrina fue algo que siempre ocupó al apóstol Pablo y se lo expresaba a cada una de las congregaciones cuando les escribía. Vimos cómo lo hizo con los ancianos en Éfeso, allá en Hechos 20. Vimos cómo lo hizo con los creyentes en Filipos. Vimos cómo lo acaba de hacer con los creyentes en Roma. Vimos cómo el mismo apóstol Pedro se lo dice a los de la dispersión. Y entonces, aterrizando nuevamente acá, Pablo le dice a los de Roma: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todas. Recordemos que el apóstol no fundó Roma, la iglesia ya estaba, otras personas llevaron allí el evangelio. Ahora él les dice que el sano evangelio al que ellos habían obedecido, o sea, el sano evangelio del Señor Jesucristo, porque hay un evangelio que no es sano. Él lo expresa más a los de la carta de los de Galacia. Recuerden que si alguien viene predicando otro evangelio que no sea el sano, sea considerado anatema. Pero estos de Roma fueron juiciosos, porque no solamente recibieron el evangelio, sino que perseveraban en él. ¿Y cómo se notaba? Por la obediencia que al evangelio tenían. Por eso estas palabras son vitales. Él les dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Y recuerden que el apóstol no se mueve en sentimientos, aunque los tiene, sino que se mueven los dones. Los dones son la manifestación del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Pablo lo resume en Gálatas cuando dice que la manifestación del fruto del Espíritu tiene 9 formas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces mire que él les dice: así que me gozo de vosotros. Cuando enseño, predico, me gusta guiarme por la Reina Valera del 60. Hay mucha riqueza en las otras versiones y en las otras traducciones, pero esto me da un eje, sobre todo cuando trato de recordar y de transmitir que un cristiano esclavo de sus sentimientos es como una bala perdida, es peor que un bolero de Armando Manzanero, porque a veces está arriba, a veces está abajo. Pero si yo recuerdo que el Espíritu Santo vive en mí y conmigo y me ha entregado sus dones, entonces
puedo entender lo que Pablo está diciendo acá. Así que me gozo de vosotros. ¿En qué se está gozando Pablo? Porque como él enseñaba la sana doctrina, y le ruego que no pierdan de vista eso, él puede entender con gozo cuando se encuentra con otros creyentes que caminan en la sana doctrina. A veces uno se encuentra con personas que dicen ser de Cristo Jesús en unas doctrinas tan extrañas que uno no se siente ni a gusto ni seguro con ellos. Entonces el que enseña la sana doctrina como Pablo, o usted y yo que nos gozamos de la sana doctrina, podemos entender de este gozo del que habla él, ese gozo de encontrar a otros creyentes que perseveran en la sana doctrina, en cualquier generación de la humanidad hasta que el Señor venga. La sana doctrina será sana doctrina hace 2000 años, hace 500, hoy, dentro de 500 o dentro de 2000 años, hasta que nuestro Señor Jesús retorne. Por eso él dice, así que me gozo de vosotros. Y perseveren en recomendaciones, porque les dice, pero quiero que seáis sabios para el bien. Ahora, más que un deseo, cuando usted le escribe por la mañana a alguien, te deseo que te vaya bien, es más que un deseo, es un querer, es algo firme. Pablo quiere un estoy seguro. Es más, quiero, podemos estar seguros de que Pablo lo respalda con oración incesante por las personas. Seamos más universales en nuestras oraciones. Porque orar solo por los de mi familia si puedo orar por los de toda la unidad? Porque orar solo por los de la unidad si puedo orar por los de toda la comuna? ¿Por qué orar por los de toda la comuna si puedo orar por los de toda la ciudad? ¿Y por qué orar solo por Medellín si puedo orar por todas las ciudades de nuestra nación? ¿Y por qué no orar por nuestra nación completa? Tenemos tanto alcance a través de la oración, ¿y por qué no orar mejor por todas las naciones? Pero quiero que seáis, dice Pablo, sabios para el bien. Recuerden un principio, atarnos a lo que dice el texto y el contexto. En el capítulo 16, Pablo me está hablando de sana doctrina. Entonces, cuando me dice que sea estos creyentes de Roma sabios para el bien, se está refiriendo que sean sabios para perseverar en la sana doctrina. Les decía que no mucha gente enseña sobre la sana doctrina y no mucha gente le gusta oír acerca de doctrina, pero es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio no es tanto, estaba enfermo y me sané, porque de todas formas te vas a morir, sano o enfermo. Estaba en quiebra y prosperé, porque de todas formas vas a pasar a la eternidad quebrado o próspero. Sabios para el bien, es decir, perseverar en la sana doctrina hasta el final. Y miren la palabra que usa acá, e ingenuos para el mal. No está hablando de una persona que no sabe analizar, o sea, esa ingenuidad que linda con la bobada, no, con la idiotez. Cuando dice ingenuos para el mal, es pilas, estén atentos a detectar a las personas que les describí que traen malas enseñanzas, o sea, avispados. Y eso requiere de la lectura juiciosa de la palabra. O sea, a esta altura del partido, usted y yo no podemos estar viviendo como un alto porcentaje de los miembros del cuerpo de Cristo de prédicas. Usted y yo ya no podemos vivir de prédicas. El creyente que vive de la prédica de mitad de semana y de la de final de semana y solo vive de eso es un anoréxico. Estamos hablando entonces de que un creyente como los que Pablo está buscando debe ser un creyente que viva de su propia disciplina de la lectura juiciosa de la palabra. En nuestro caso como congregación local, créanme, ahorita estaba sentado allí, pero no estaba mirando las estrellas, aunque están muy bonitas, ni tomando solo el aire porque está haciendo mucho calor. Estaba renovando entendimiento,
Estaba escuchando Apocalipsis, ¿sí? Mientras ustedes llegaban, logré escuchar hasta el capítulo 18 de Apocalipsis. No pierdo oportunidad. Y no digo, uy, ya como lo he escuchado. Si estuviera todavía esperándolos, estaría en la segunda pasada, porque es que es una delicia. Además me aporta visión, me aporta entendimiento, me aporta conocimiento, me enseña cómo piensa Dios. Para eso lo dejó. Qué tristeza todo el tiempo que perdemos en unas... Bueno, y luego pasa a decir, y el Dios de paz, otra vez, otro don. En el versículo anterior me citó el gozo, por tanto me gozo. Aquí está diciendo, y el Dios de paz, porque aquí se refiere al Padre. Él dice, ese Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Qué interesante esto. ¿Qué significa eso de aplastar en breve a Satanás? ¿Y quién lo va a aplastar? Dios. ¿Por qué? ¿Con qué va a aplastar Dios a Satanás bajo nuestros pies? Dándonos un sano crecimiento en la sana doctrina. O sea, no es que yo salga y ¡pum!, asuste al diablo en el nombre del Señor Jesús. No. Recuerden que Dios es el que da el crecimiento. En la carta a los Corintios, Pablo dijo, yo sembré, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Entonces la forma en cómo Dios aplasta en breve a Satanás bajo nuestros pies, no es que yo me dedique a marchar por toda esta propiedad o allá, te aplasto Satanás en el nombre de Jesús bajo mis pies. No, el conocimiento que nos da la sana doctrina nos da una solidez impresionante. Ya no soy ese creyente que se parece al que le teme a la oscuridad, que no entra a una habitación oscura que porque de pronto se le aparece el fantasma del tatarabuelo. Hay creyentes así, que mantienen todos nerviosos, asustados por todo. No, un creyente de sana doctrina se le puede aparecer el mismo Satanás y sabe cómo despacharlo. Y el Dios de paz, que es el que da sano crecimiento, porque Dios es el único que da crecimiento, aplastará en breve a Satanás. Este en breve me recuerda que es un asunto ya determinado por Dios. Cuando le temíamos Apocalipsis, porque nos habían escondido un libro tan hermoso bajo una cantidad de enciclopedias que nos sumían en la nebulosa de la ignorancia, se nos privaba, por ejemplo, de saber que en el capítulo 20 de Apocalipsis Satanás será lanzado al lago de fuego y azufre por la eternidad, donde están la bestia y el falso profeta. Además, todos los ángeles que desobedecieron, según Mateo capítulo 25, donde dice que ese fuego está preparado para esos ángeles desobedientes. Pero también allí estarán los que no estén inscritos en el libro de la vida. Entonces, no solamente nos da una perspectiva de la eternidad para este ángel caído, sino también en la cotidianidad. Aplastará en breve a Satanás. Recuerden que Satanás es el enemigo de Dios, no porque pueda pulsar con Dios y a veces Dios esté ganando y él perdiendo. No. Se autodenominó enemigo de Dios al desobedecerle. También es enemigo de las almas, las criaturas de la raza humana. Además es el causante de las divisiones contra las cuales Pablo advierte a los romanos. Porque esta gente que trae malas enseñanzas divide el cuerpo de Cristo, lo aparta, lo segrega. Entonces ese aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Nos recuerda entonces que las victorias nuestras son dadas por Dios? Y eso es maravilloso. O sea, Dios gana y nos invita a participar de su victoria. Entonces, cuando Dios nos permita volver a la carta a los Efesios y renovar entendimiento con ella, podemos mirar que Dios
es tan organizado. Fíjense, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12 aparece Satanás, que es la serpiente antigua, el llamado diablo, y está en una pelea. Los ángeles que cayeron con él están peleando con Miguel el arcángel y sus ángeles. Entonces observe, querubín, como es Satanás, con un arcángel o querubín, como es Miguel. Pelean entre ellos a ese nivel, y ángeles con ángeles. ¿Qué organización la de Dios? Ahora, uno escucha a mucha gente reprendiendo a Satanás, no sé hasta dónde llegará eso, pero el Señor a mí me autorizó fue echar fuera demonios en el rango de el sistema caído espiritual. Yo puedo echar fuera demonios en el nombre del Señor Jesús. Pero uno observa en Daniel, cuando Daniel hace una petición a Dios y se demora 21 días en recibir la respuesta, dice que Gabriel, el ángel, sale el mismo día que oró Daniel con la respuesta. Sin embargo, se demoró 21 días porque el príncipe de Persia se le opuso, y no se está refiriendo al rey natural o gobernante a nivel humano, sino que hay una entidad espiritual que lo estaba deteniendo. Y dice, y Miguel vino en mi ayuda, el arcángel, y entonces pudo venir a traerle la respuesta a. Usted ve a Daniel luchando contra esa potestad, contra ese principado. No, él simplemente oró, hizo una petición, y Dios, para hacerle llegar su respuesta, lo hace utilizando sus ejércitos como Él quiere. Pero bien, no me quiero meter por ahí. ¿Cómo aplasta entonces Dios a Satanás bajo mis pies en breve? Cuando persevero en la sana doctrina. Y al perseverar en la sana doctrina, entonces coloco la plataforma para que Dios me use para aplastar en eso de la mala doctrina a Satanás bajo mis pies. Muy bien, o vuestros pies, mejor. Y pareciera que se despide el apóstol y dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ahora, ¿cuál es la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Es que en Cristo Jesús, por lo menos en parte, Dios el Padre reconcilió a la humanidad consigo mismo. ¿De dónde sacamos esto? Recuerden que este es el capítulo 16 de Romanos, pero entonces hemos visto los otros 15. Todo eso viene de la mano. Entonces, sería muy bueno que repasáramos, no solamente en una lectura juiciosa los 16 capítulos ahí en el texto, sino que ya tú puedes ir a la plataforma y escuchar todo lo que el Señor nos ha permitido ver en esta segunda lectura de la carta a los Romanos. ¿Por qué? Porque es necesario para perseverar en la sana doctrina. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Es decir, esa gracia de nuestro Señor, la que el Padre ha colocado en Cristo Jesús, sea con vosotros, nos pertenece. ¿A quiénes nos pertenece? A los que hemos nacido de nuevo. ¿A quiénes nos pertenece? A los que nos deleitamos renovando entendimiento. ¿A quiénes nos pertenece? A los que deleitándonos renovando entendimiento sabemos que es perseverar en la sana doctrina. Y eso es vital. Y nuevamente, pareciera que la cosa terminó y resulta que no. Así como en versículos anteriores, Pablo saluda a muchos creyentes allá en Roma, a los cuales conocía. Ahora Pablo les va a enviar saludos de los que con él están en Corinto, porque recuerden que los estudiosos nos enseñan que esta carta a los romanos Pablo la escribió estando en Corinto. Entonces ahora van saludos desde Corinto hacia los de Roma. ¿Qué nos demuestra con esto el apóstol? El apóstol nos demuestra con esto que aunque la carta va firmada por él, muchos participaron en su redacción. ¿Por qué no? Y por eso
así como saludó a muchos creyentes ahí en Roma, ahora va a transmitirle los saludos de este equipo que hay en Corinto, presenciando la redacción de esta carta. Y por eso dice: os saludan Timoteo, mi colaborador. Mire que ya de entrada ese os saludan me anuncia que son varios, no solamente Timoteo. Timoteo significa su nombre honrando a Dios o adorando a Dios para su próximo bebé. Y miren el título: mi colaborador, es decir, compañero de milicia. Vuelvo y repito, no lo hago por ustedes, sino para los que escuchen esto después. Ahora está enviándole saludos a los de Roma con cómo le envió saludos a los de Roma. Entonces, ¿qué les envía? Saludos de su equipo de trabajo allí en Corinto, para recordarles que así como hay un gran equipo allá en Roma trabajando por el Evangelio para que allí se propague y la gente persevere en él, en Corinto también había un equipo trabajando. Recordemos de dónde sacamos a Timoteo. ¿Cuál es el afán? En Hechos capítulo 16, usted puede encontrar la historia en principio de Timoteo. Dice acerca de Pablo: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Timoteo es de Listra. Cierto discípulo, interesante, ya creía, parece ser, en Cristo Jesús, y Pablo lo conoce en Hechos 16. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Entonces, miren la intimidad de las Sagradas Escrituras, y como no tenemos ningún afán, pues vamos a desempolvar esta gente que con Pablo anduvo. Acerca de este Timoteo, entonces, la mamá era una persona convertida al cristianismo, sí. El papá era griego, tal vez incrédulo, pero que la mamá era creyente, sí. Y si usted lee la primera y la segunda carta a Timoteo, se va a dar cuenta que la abuelita también. Y tanto la abuelita como la mamá le habían enseñado a Timoteo desde la niñez las Sagradas Escrituras. Así que cuando Pablo encuentra a Timoteo allí en Listra, ya grandecito, prácticamente está formado en el cristianismo. Y Pablo le ve madera a este muchacho para incluirlo en este peregrinar que era la fundación de iglesias. En el versículo 2 de allá de primera de Hechos capítulo 16 dice: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Timoteo era un joven de buena reputación en ambas ciudades, porque no es el típico joven que en una ciudad se comporta de una manera y en la siguiente se desenfrena, no. Era el mismo tanto en Listra como en Iconio. Era un creyente de buen testimonio. Cuando uno es un creyente de esta manera, Dios puede disponer de su vida como quiera. Timoteo no es el típico creyente que tiene una agenda bajo la mesa que él desarrolla, pero por encima dice: Dios puede hacer conmigo lo que quiera. No, Timoteo dejaba que Dios hiciese con él lo que quisiera. Yo no sé cuáles eran los sueños de Timoteo, o el deporte de Timoteo, o los sentimientos de Timoteo, pero todo parece en segundo lugar cuando Pablo le echa el ojo de parte de Dios. Y miren cómo lo dice la Escritura: quiso Pablo que éste fuese con él. ¡Wow! Y yo no veo un Timoteo que diga: tengo que terminar, le tengo que dar gusto a mis papás haciendo, es que yo quisiera como, no hay un solo pero de parte de él. Créanme,
me avergüenza mucho la falta de entrega que uno tiene. Yo no veo aquí una agenda de Timoteo distinta a querer agradar a Dios. Él es un discípulo, por lo tanto Dios lo puede colocar donde le provoque. Quiso Pablo que éste fuese con él. Le vio tanto potencial y a la vez tanta disposición, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Él había sido criado al estilo judío, seguramente, pero como el motivo de Pablo era evangelizar gente, y los judíos no iban a recibir a alguien que fuese incircunciso para llevarle el evangelio, aprovechando que Timoteo es hijo de madre judía, lo circuncida. ¿Para qué? Para ser salvo, no porque Pablo era un hombre conocedor de la sana doctrina, pero lo hizo para evitarle tropiezo a los judíos, porque yo no sé si es que a uno le revisaban la circuncisión cada vez que iba a entrar a una casa a hablar con un judío, pero de manera simpática la Biblia me dice, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Es decir, para que él pudiese entrar a las sinagogas a llevar el mensaje del reino. Entonces, Timoteo no dijo, no, yo cómo voy a circuncidar, porque sí, para ser salvo yo no necesito sino creer en Cristo Jesús. Dijo, ¿es necesario, Pablo? Sí. ¿Por qué? Recordame, pues mijo, porque para que podamos entrar a las sinagogas allá a pregonar el evangelio del Señor Jesucristo, acuérdate que las sinagogas no dejan entrar incircuncisos, ¿cierto? Ya, no es para ser salvo, no, es simplemente un motivo de evangelización. Hasta en esas intimidades, Timoteo no tiene reservas para Dios. Ahora, porque todos sabían que su padre era griego. El pueblo judío es muy comunicativo, entonces se les manifiesta de esta manera. Entonces Pablo le dice a los de Roma, los saluda a Timoteo. Pero todo esto hay detrás de os saluda a Timoteo. Aparece otro, además de Timoteo, allá en Romanos 16, en el versículo 21, habla de Lucio. Lucio significa de luz, Lucio. En Hechos capítulo 13 se nos menciona a este señor de esta manera. Lucas, recuerden que es muy organizado. ¿Qué escritor bíblico ese? Allí en Hechos nos dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Es que Lucio estaba acompañando a Pablo, pero detrás de Lucio había también un respaldo de testimonio, inclusive ministerial. Lucio, vamos a ver, allí en la iglesia local de Antioquía, ¿era profeta o era maestro o tal vez las dos cosas? De Lucio no nos habla del papá y de la mamá. De Lucio no nos habla si era circuncidado o no era circuncidado. De Lucio se nos habla que era una persona que se congregaba en una iglesia local, y allí era una persona no solamente de testimonio, sino que Dios lo podía usar para profetizar a través de la predicación o para enseñar a través de su don de maestro. Y lo menciona entre varios: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, y aquí viene Lucio de Cirene. Entonces, pensemos que ese Lucio que le envía saludos a los de Roma es este señor. También entre los que se congregaban allí en Antioquía estaban Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Se conoció Saulo con Lucio en la congregación local de Antioquía. ¿Cómo llegó Saulo a congregarse en Antioquía? Recordemos que en Hechos 9, en la parte final, los judíos querían matar a Saulo
simpático, así como él antes mataba a cristianos, ahora lo querían matar a él porque era cristiano. Entonces, para protegerlo lo enviaron a Tarso. Sí, en el capítulo 11 hay un mover de Dios en Antioquía, porque algunos no le hablaron ya solamente a los judíos, sino que le hablaron a los gentiles, y en Antioquía hubo un avivamiento. Enviaron a Bernabé, que también está en esta lista, de parte de los discípulos en Jerusalén, a ver qué es lo que pasaba allá, y encontró que había un despertar del cristianismo en ese lugar, tanto que en Antioquía fue donde se le llamó por primera vez a los discípulos cristianos. Viendo la obra tan grande que había allí, Bernabé se fue a Tarso, buscó a Saulo y se lo trajo, y ambos edificaron por más de un año la iglesia en Antioquía. Pero estamos hablando de que Pablo le envía saludos a los de Roma de parte de Lucio, y hablamos un poquito de Lucio. ¿Cuál es el afán? También en Romanos capítulo 16 versículo 21 aparece un señor llamado Jasón. Jasón significa sanidad, curar, buen nombre. ¿Dónde se menciona este Jasón? Está en Hechos capítulo 17. Veamos en dónde lo encontramos. Nuevamente Pablo está en su peregrinar apostólico, en uno de sus viajes misioneros, y allí en el capítulo 17 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Entonces este Jasón era una persona que parece usualmente hospedaba al apóstol Pablo cuando pasaba por allí. Y ahora desde Corinto, Jasón le dice a Pablo: hey, salúdalos también de parte mía. Y Pablo sin ningún problema los saluda. ¿De dónde deducimos que Jasón es esta persona? Porque miren, continúa el versículo diciendo: pero no hallándolos, porque recuerden que estaba buscando a Pablo para pasarlo a mejor vida, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, o sea, lo estaba hospedando, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo de las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Entonces Jasón le dice a Pablo: saludámelos también. Y aquí tenemos a Jasón. Hay otro señor que también saluda, se llama Sosípater. Este nombre significa el Padre que salva. Bueno, acerca de Jasón, como estoy desglosando tanto, y de Sosípater, Pablo dice: mis parientes. Recuerde que cuando dice que son parientes es porque tanto Jasón como Sosípater eran judíos. Los judíos se tratan así entre ellos, como parientes por su raza. Así también los trata Pablo. ¿Dónde aparece Sosípater? En Hechos capítulo 20. Dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia.
y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia Sópater. Este parece ser Sosípater, y era de Berea. Recuerden que Berea es una ciudad que se caracterizaba porque los discípulos que había allí eran muy nobles en cuanto a la lectura juiciosa de las Sagradas Escrituras. Pablo le predicaba a los de Berea, y a pesar de quién era Pablo con todos sus pergaminos, ellos iban y consultaban si lo que Pablo les estaba diciendo, si estaba conforme a las Sagradas Escrituras. Y al otro día volvían y le decían: sí, siga adelante, que lo que usted nos está enseñando, si es así. Qué valioso, ¿no? Gente como de Berea. Sosípater, si es este mismo Sópater, era este. Bien. También aparece alguien allí en Romanos capítulo 16, versículo 22, un señor que se llama Tercio. De Tercio dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Entonces miren qué interesante este dato. Aunque Pablo es el que la dicta, Tercio es el que la escribe. Recuerden que epístola significa carta santa. Entonces este Tercio hizo a manera de amanuense o secretario, que desde allá, desde el capítulo 1 hasta este último capítulo, escribe lo que Pablo le está dictando. Y cuando dice os saludo en el Señor, es en ese inmenso ágape que nos caracteriza a todos los creyentes, los unos por los otros. Pues obviamente tercio significa tercero, no tenemos que buscarle como el significado, pero es otro discípulo en el Señor, y él es el que escribe la carta. Así que no caigan en la trampa cuando alguien les pregunte capciosamente: ¿quién escribió Romanos? Usted diga tranquilo: Tercio. ¿Vale? Porque se la dictó Pablo. Aquí en el capítulo 23 aparece un señor llamado Gallo y dice: os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Este señor Gallo era una persona que se desvivía por hospedar creyentes. Yo me lo imagino como la mujer aquella que hizo un aposento alto en su casa para cuando pasaba el profeta Eliseo. No era viuda, era casada, sí. Entonces, pensémoslo así: tal vez usted y yo no tengamos el don del hospedaje, de ser hospedadores, pero hay gente que sí. O sea, hay gente que o aparta de sus finanzas para colocar a los hermanos en algún lugar donde los puedan hospedar, o tiene un cuarto especial en su casa para hospedar personas. En fin, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Era una especie de hermano hotel. Él recibía a los hermanos en su peregrinar. Hay varios Gallos en las Escrituras. Miremos el primero. Este podría ser este Gallo porque lo encontramos en 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 14. Y si Pablo estaba escribiendo la carta desde Corinto, pues se puede decir que este podría ser: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo, y ahí viene, y a Gallo. Entonces es posible que sea este Gallo. Ese es el primero. Hay otro Gallo en Hechos 19. Recuerden que allí la ciudad se llenó de confusión porque creo que allí está Éfeso, sí. Empezaron a gritar que grande es Diana de los Efesios por más de 2 horas, porque Pablo decía que no eran dioses los que se hacían con las manos. Entonces dice: y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios. Entonces pensemos que ese es otro Gallo. Y de ambos, de Aristarco y de Gallo, se dicen que eran compañeros del apóstol Pablo. Me parece que ese no es. En Hechos 20 hay otro Gallo. Dice:
Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, y aquí viene, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Bien, pero a mí se me parece que hay otro gallo, más gallo que todos estos otros gallos, que puede ser este por las características en que el apóstol Juan en su tercera carta habla de él. Si era hospedador de Pablo, podría ser hospedador también de Juan. Este es un chisme, lo verificaremos allá cuando nos filen ahí los 4 gallos, ¿cierto? Dice Juan, el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en verdad. Y le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y le dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces me parece que este gallo puede ser el gallo de Romanos capítulo 16, y si no es, pues que nos perdone el gallo que sí es. Bien. Volviendo a Romanos capítulo 16, hay otro que manda saludos. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. Erasto significa amado. Qué nombre tan bonito. Pablo habla de él como tesorero de la ciudad. Cuando se hace referencia al tesorero, es el administrador de algo, el que dirige el tesoro de una casa. Pero cuando Pablo lo circunscribe a tesorero de la ciudad, pareciera ser que en Corinto este señor Erasto era el administrador de las propiedades de la ciudad. Vendría siendo aquí como el director de la oficina de registro de instrumentos públicos, algo así. Puede ser. ¿Dónde se nos menciona a este Erasto? Lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 4. Erasto se quedó en Corinto. Entonces ahí podemos ver cómo, si Pablo estaba escribiendo la carta desde Corinto y Erasto era el administrador de las propiedades de la ciudad, entonces tendría razón de ser. Erasto se quedó en Corinto. Y mire que donde hay primero, hay segundo, hay tercio, entonces debe haber también un hermano cuarto. Cuarto entonces levanta la mano y le dice, salúdame a los de Roma. Y el hermano cuarto. Bien, este versículo 24 no aparece en muchos de los mejores manuscritos, porque básicamente es lo mismo que dijo el apóstol Pablo en el versículo 20. Pero bueno, repetir no importa. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y aquí, porque quiero terminar hoy esta carta, Pablo nos va a resumir en unos versículos prácticamente lo que nos dijo en toda la carta. Qué capacidad de síntesis. Pero es que él no puede dejarnos
obnubilados en una lista de saludos y de despedidas. No, él vuelve a lo que realmente significa el escribir una carta santa para que la gente ahonde en el conocimiento de Dios, sobre todo aquellos creyentes en Roma. Ahora él se vuelve como en una oración, como en un cántico de gratitud, y les dice a los de Roma con sumo respeto, porque Pablo es una persona que respeta la obra de Dios en otros, y les dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Obviamente se está refiriendo al Padre Celestial. Él se despide en oración, en cántico, porque es que recordemos lo que ya dijimos, que nuestro Padre Celestial es el único que da crecimiento, porque Pablo, como Apolos, cuando lo cita en Corinto, solo están sembrando y regando. Y si vamos al capítulo 1, como ya lo vimos, Pablo les escribe la carta queriendo compartir con ellos algún don espiritual y que ellos a la vez le compartan algún don espiritual a él, porque de eso se trata el mutuo edificarse. Entonces por eso él se despide de esta manera tan respetuosa: y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Ahora, no es que Pablo tenga un evangelio diferente al evangelio de Dios, no, sino que Pablo le ha transmitido a los de Roma puntos del evangelio tal y cual él lo recibió por revelación. Recuerden que el Señor Jesús se le aparece a Pablo y le revela el evangelio. ¡Wow! Eso es maravilloso. Pablo no está dentro de los 12 apóstoles iniciales con los cuales estuvieron y anduvo el Señor Jesús para recibir de él, sino que el Señor se le aparece en Hechos capítulo 9, y usted y yo vemos varios testimonios de Pablo hablando con el Señor Jesús en el libro de Hechos, y el Señor confirmándole y animándole a seguir adelante. Entonces Pablo le ha transmitido a los de Roma el evangelio tal cual lo recibió del Señor Jesucristo por revelación, y eso indudablemente enriqueció espiritualmente a los creyentes de Roma, porque ya eran creyentes. Sin embargo, los ayuda a crecer. Y habla de la predicación de Jesucristo: y al que puede confirmaros, refiriéndose al Padre Celestial, según mi evangelio, que es el evangelio del Señor Jesucristo, y la predicación de Jesucristo. Es decir, Pablo sí había recibido el evangelio directamente de Jesucristo, pero no era diferente al evangelio de Jesucristo que habían recibido Pedro o los otros apóstoles. Una vez Pablo fue y se reunió con Pedro y con Juan y con el mismo Santiago, o sea, Jacobo, para verificar si lo que él estaba predicando era conforme a lo que ellos también habían recibido. Y después de haber verificado, se dieron la mano, y entonces Pablo salió a predicar el evangelio a los gentiles, como lo está haciendo en esta carta a los romanos, y Pedro con los otros apóstoles para predicarle a los judíos. Entonces, a eso se refiere cuando dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Entonces miren cómo él redondea, porque como hemos particularizado tanto cada capítulo, usted y yo no nos podemos perder el versículo bisagra que encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 28. Según la revelación del misterio. ¿Cuál es el misterio? Recordemos que el Padre quiere una familia, que el Señor Jesús, que es el Hijo, quiere un cuerpo, y que el Espíritu Santo quiere un templo. Entonces, ese es el misterio. Pero además, dentro de ese misterio podemos ahondar un poco también lo que dice Efesios capítulo 2, y era que en principio los judíos pensaban que la relación de Dios era solo con ellos, pero había un misterio oculto que a la vez era un secreto a voces, porque todos los profetas del Antiguo Testamento lo venían anunciando, y era que también de los gentiles Dios se había levantado pueblo. Entonces, cuando dice según la revelación del misterio, por eso les digo, miren mis hermanos y hermanas, yo sé que ustedes son personas muy ocupadas, admiro que vengan, pero a esto hay que dedicarle tiempo. Tómese el trabajo de ir y escucharse todo lo que hemos hablado. Es que de esto venimos hablando desde hace cuánto. Pasamos pandemia y todas esas cosas, y aquí venimos a aterrizar ya en la segunda lectura.
Entonces, Gálatas 4:4 dice que el Señor nacido de hombre, nacido de mujer y bajo la ley, a su tiempo, porque la revelación se da toda en Cristo Jesús. Estuvo oculto, sí, pero hasta la llegada de Cristo Jesús. Leamos de seguido algo que en algunas Biblias aparece como doxología. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Ahora es hace 2000 años, en la persona de Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto dejó de ser misterio y secreto hace 2000 años. Pero no solamente Pablo me dice que en Cristo Jesús se manifestó hace 2000 años. Recuerden que todo lo que Pablo hace está refrendado por lo que los profetas dicen, y remata diciendo, y que por las escrituras de los profetas. Pablo fundamenta su carta a los romanos en lo que ya los profetas venían anunciando desde hacía mucho tiempo. Aunque estuvo oculto, no es nuevo. No es que hace 2000 años dijeron, uy, qué innovación. No, fue que hace 2000 años salió a la luz lo que estaba oculto. Era un secreto a gritos, lo llamo yo. Y que por las escrituras de los profetas, pero no fue que a los profetas les dio un día por escribir Isaías, dijo, voy a escribir este Isaías 53 que se parezca bien a los 4 evangelios allá con la crucifixión y todo. No. Hay una mano maestra. Dice, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno. Y aquí es donde a mí la cosa me hace temblar. Esto. Y debería hacernos temblar a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todo predicador, o todo creyente mejor, debe ceñirse estrictamente a lo que Dios ha determinado que se anuncie. ¿Por qué Pablo está censurando a los de las falsas doctrinas? Porque no son capaces de sujetarse a lo que Dios dijo, sino que empiezan a inventar cosas porque les parece que lo que Dios dijo es como muy poquito o muy sin importancia. Eso sí es un sacrilegio de los grandes. Entonces, yo como cristiano debo ceñirme estrictamente a lo que Dios ha determinado que se anuncie. Y eso es una regla inamovible para todo cristiano o cristiana sanos de doctrina. No pensar más de lo que está escrito, según el mandamiento del Dios eterno, que se ha dado a conocer a todas las gentes, es decir, a todos los seres humanos, de todas las naciones y de todos los tiempos, principalmente a los gentiles. O sea, cuando Pablo le escribe esto a los de Roma, los incluye de una manera tal en la familia de Dios, que ningún judío de falsa doctrina que venga a desviarlos de las sanas enseñanzas del Evangelio podrá apartarlos, porque esto los afianza. Se ha dado a conocer a todas las gentes. Ahora, ¿para qué Dios le ha dado a conocer a las gentes a través de los profetas y de las escrituras y de ese secreto guardado durante todos los tiempos hasta la manifestación hace 2000 años en Cristo Jesús? Porque hay gente que es chismosa bíblica. Es decir, quieren saber qué dice la palabra de Dios y su revelación, solo para saberla. Pero el Evangelio no es solo para saberlo. Mira lo que dice acá, para que obedezcan a la fe. Es decir, conocimiento de las Sagradas Escrituras, sin obediencia a lo que dice ese conocimiento, pues, casi que lo podemos poner al lado de falsa doctrina. Porque el Evangelio ha sido dado no para satisfacer curiosidades, sino para transformar vidas, para la eternidad, para que obedezcan a la fe. Y entonces se despide Pablo y dice, al único y sabio Dios. ¡Qué tremendo! Es como si le dedicaran la carta a quien la mandó, lo mandó a predicarla. Es cuando dice al único,
es porque no hay más. O sea, Pablo no está colocando a Dios entre los otros dioses, no, al único, no hay más. Y sabio Dios, porque es que los caminos de Dios son insondables. Usted y yo tenemos un brochazo enorme en los 66 libros de las Sagradas Escrituras, pero eso es solo el milímetro de la parte de arriba de las profundidades de Dios. Al único y sabio Dios. De esta manera se refiere Pablo como apóstol, que ya le dijo a los de Roma: como pueden ver, sé de lo que estoy hablando, sé de la revelación que estoy transmitiendo. Pero entonces Pablo le traslada toda esa sabiduría al Dios de la sabiduría y al único. Pablo lo que está diciendo: esto no se me ocurrió a mí, como no se le ocurrió a los profetas, como las escrituras no dicen eso de parte de ellos, sino de parte de Dios. Entonces a ese único y sabio Dios, Pablo dice: sea gloria mediante Jesucristo para siempre, amén. Porque recuerden que lo único que no comparte Dios es su gloria. Pablo lo sabía muy bien. Le fue dado un aguijón en su carne para que no se fuera a volver soberbio a causa de la revelación que se le había sido entregada. Segunda de Corintios capítulo 12. Entonces dice: sea gloria. ¿Y cómo le entrego esa gloria al Padre? Mediante Jesucristo. Solo a través de Jesús puedo llegar al Padre. Es decir, Jesús es el único mediador entre Dios Padre y la humanidad. No hay otro canal. Entonces mira cómo la sana doctrina Pablo la circunscribe a una persona, y esa persona es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y hasta cuándo se le ha de entregar esa gloria al Padre? Dice: para siempre. Es decir, en otras palabras, por los siglos de los siglos. Y termina con un amén, que significa: así sea. Amado Padre, gracias por esta oportunidad que nos has dado de renovar entendimiento juntos con esta carta a los romanos. 16 capítulos, según lo han dividido los estudiosos, de pura sabiduría tuya, de puramente tuya. Permítenos valorar qué significa renovar entendimiento con tu santa palabra. Gracias por hacernos sabios para los tiempos en los que nos has permitido nacer de nuevo en esta generación, para poderle transmitir a otros con certeza, como hizo Lucas con Teófilo, acerca del Evangelio en el cual hemos creído. Y que no nos vamos a quedar corticos en la enseñanza, pero que tampoco nos vamos a salir de los linderos que tú has dejado en las Sagradas Escrituras. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Amén y amén.